El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y de alguna medida, esta solemnidad, después de haber celebrado hace 8 días la fiesta de Pentecostés, la Iglesia vive con intensidad glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son 3 personas distintas, pero un solo Dios. Son 3 personas distintas, pero con una misma sustancia, una misma esencia. Al celebrar hoy la solemnidad en la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad, es reafirmar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que entender algo, y es que hay un problema en la actualidad, porque aunque nosotros los católicos creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hay muchas personas, inclusive hay corrientes, sectas religiosas que de alguna manera no creen en la Santísima Trinidad. Y lo vemos en esos grupos de testigos de Jehová, o en esas comunidades de pentecostales, o en esas comunidades trinitarias o bautistas, como ellos se llaman. Muchos de ellos no creen en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros los católicos sabemos y reconocemos por las Escrituras que existe un Dios que es creador, un Dios Padre creador, que existe un Hijo que es el Redentor. Jesucristo nos redimió a todos de nuestros ¿qué? De nuestros pecados. Y existe también un Dios que es Espíritu Santo. Y Jesús nos habló, lo compartíamos hace 8 días en la fiesta de Pentecostés. Y es el Espíritu santificador, el Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo santificador. Y en esta solemnidad nosotros tenemos que comprender la enseñanza y el mensaje fundamental de esta enseñanza en el día de hoy, de este día y esta solemnidad, la Santísima Trinidad. En la comunidad cristiana, la presencia de Dios es un Dios unido, un Dios que trabaja en comunidad. El reflejo de la vida cristiana
El reflejo de la comunidad de los cristianos tiene que ser el reflejo de la presencia de una comunidad trinitaria. El Padre no trabaja independiente al Hijo. El Hijo no trabaja independiente al Espíritu Santo. Aunque los tres sean distintos, los tres trabajan en equipo, porque los tres forman una comunidad. Yo siempre he dicho, comparto, y a veces juzgo y critico a esas comunidades cristianas, católicas, que manejan en sus vidas o en sus comunidades divisiones. El reflejo de la comunidad cristiana tiene que ser el reflejo de unidad de la Santísima Trinidad. Y hay que entender algo, que esta comunidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una comunidad de amor. El Padre es quien ama al Hijo. El Hijo es quien es amado por el Padre. Y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Una comunidad cristiana que no viva el amor es una comunidad que no pertenece a la comunidad de la Santísima Trinidad. Y eso lo comparto, y eso lo afirmo, porque en las comunidades cristianas existen las divisiones, existen las peleas, existen las críticas, existen los reproches, y no son reflejo del amor trinitario. Y hay que entender esta escritura, porque en esta escritura de la Santísima Trinidad toca entenderla desde el punto de vista que el Señor nos hable y nos transmita su gracia y su amor. La Santísima Trinidad está en la Biblia. Y lo vemos desde el principio del libro del Génesis. Cuando Dios crea al hombre, en el libro del Génesis 1:26, la expresión de la palabra de la Escritura dice: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. Si Dios fuera solamente el Padre, si Dios fuera solamente el Hijo o fuera solamente el Espíritu Santo, diría: haré al hombre a mi ¿qué? A mi imagen. Pero pluralmente dice el verbo hagamos, porque no es un trabajo de uno solo, sino de tres personas distintas, pero una misma esencia, una misma sustancia, un mismo poder. El Padre no es más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo. Y hay que entender que la lógica humana no es la lógica de Dios. ¿Cómo entender que Dios es uno y a la vez tres personas distintas? El ser humano no puede abarcar todo el conocimiento de Dios. Y es por eso que en la realidad trinitaria nosotros tenemos que comprender el sentido de fe. Hay que comprender que la historia que nos presenta la Sagrada Escritura, desde que Dios crea al mundo hasta el último libro del Apocalipsis, vemos el poder, la manifestación de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad aparece al principio y al final. Y aparecen todos los acontecimientos que nos presenta hoy la Escritura. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la presencia del Hijo, de la llegada del Mesías, de la restauración del pueblo de Israel. Y desde un principio el Espíritu Santo actuaba. ¿Cómo decía el libro del Génesis? Y el Espíritu de Dios se movía o se paseaba por las aguas.
La Santísima Trinidad siempre ha estado unidos y trabajan en conjunto. Aunque los tres sean distintos y tengan un papel distinto en la historia de la salvación, trabajan en equipo y en unidad. Y nosotros reafirmamos este sentimiento trinitario. Y nosotros reafirmamos esta consagración del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hay que entender que no podemos separar esta divinidad. Y hay gente que de pronto de alguna manera lo hacen mal. Cuando uno dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, no dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. No tenemos que dividir esta Trinidad, sino que unirla en una misma ¿qué? En una misma oración. Y hay que entender algo también. Yo quiero que ustedes comprendan. Y es que cuando uno habla de Dios, se está refiriendo ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando uno habla de mi Señor, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablar de la Santísima Trinidad es hablar de un solo Dios. Ojo, la lógica de Dios no es la lógica ¿qué? Humana. Uno siempre dice este comentario, esta historia de San Agustín. Yo creo que muchos de ustedes lo saben, los padres siempre lo utilizamos en la homilía. San Agustín cuenta en su libro que un día tuvo un sueño, que él se encontraba en un mar así como en la costa, allá por mi casa, no mentira. Allá estaba en el mar, contemplando el mar, y él iba caminando a orilla de la playa cuando se encontró un niño jugando en la arena. Y a él le pareció curiosidad. Cuando vio que el niño hacía un huequito en la arena, iba a la orilla, cogía el agua y lo echaba en el huequito. San Agustín le pareció curiosidad y le dijo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo ahí? ¿De qué trata tu juego? Y el niño le dijo, estoy tratando de meter toda esta agua del mar en este huequito. Y San Agustín le dijo, pero eso es imposible. Y el niño le respondió, así es también imposible que tú quieras abarcar, comprender todo el misterio de la ¿qué? De la Santísima Trinidad en tu cabeza. Un ejemplo visible de la función de la Santísima Trinidad es la función de una familia. ¿Qué conforma una familia? El padre, la mamá, la madre y el hijo. Los tres son distintos, pero los tres forman una ¿qué? Una sola familia. El papá es distinto, sus funciones son distintas, las funciones de ¿quién? De la madre, y la función del hijo es distinto. Lo mismo pasa, pero los tres forman una sola familia, una sola comunidad. No podemos simplemente quedarnos con el Padre. No podemos darle más importancia al Hijo. No podemos rechazar al Espíritu Santo. Porque rechazar a uno de los tres es rechazar a la ¿qué? A la Trinidad. Los tres son unidos, son uno solo, aunque sean ¿qué? Distintos. Si rechazo al Espíritu Santo, estoy rechazando el amor del Padre y del amor del Hijo. Y hoy en día se nota, se ve tantas corrientes distintas que confunden, que alejan de Dios, que nos hacen perder la fe, que nos hacen dudar de la existencia del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos católicos bautizamos en la presencia trinitaria. Y el Evangelio de Mateo y Marcos, cuando Jesús se bautizó, es claro. Se abrió los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo. ¿Quién estaba hablando? El Padre. Mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Y en ese instante bajó una ¿qué? Una paloma, que es la representación de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿En dónde se paró la paloma?
en Jesús. En Jesús. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Concebirás y darás a luz un hijo, que le pondrás por nombre ¿quién? Jesús. María, ¿qué le dijo? No conozco varón, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo, oh, vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. ¿Quién había mandado al ángel? El Padre. Dios ha sentido favor por ti. La Escritura, no podemos dudar de la existencia de la Santísima ¿qué? Trinidad. Y los tres son importantes en la Iglesia Católica. Así como celebramos la Pascua, que es la fiesta de Jesús, la resurrección de Jesús, o la Navidad, también la Iglesia celebra la fiesta de ¿qué? Del Espíritu Santo, y lo celebramos hace 8 días. Por eso que yo le decía a los cristianos católicos, ojo, no podemos despreciar la fiesta de Pentecostés, porque adorar al Espíritu Santo es adorar también ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El Padre se celebra todos los días, porque todo se hace para la gloria del Padre. Jesús todo lo hacía para agradarle al Padre. Y Jesús siempre lo acompañó la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y lo veíamos en estos días en los evangelios, antes de la fiesta de Pentecostés. Me tengo que ir para que venga ¿qué? El Espíritu Consolador. Cada uno tiene su tarea, cada uno cumple su función, pero no trabajan individuales, trabajan ¿qué? En unidad. Y así tiene que ser la riqueza de la iglesia. Y así tiene que vivir la iglesia la fe, no una fe individualista, no una fe personal, sino una fe que se hace familia con los demás. Yo critico a esas personas que dicen, yo no necesito a los demás. Porque la fe cristiana, la fe que cree en la Trinidad, es una fe que es comunidad. Y si mi fe no es capaz de hacer comunidad con mis hermanos, no hago parte de la familia ¿qué? Cristiana, que nos habló Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Yo tengo que comprender esto y tengo que empezar a vivir mi vida cristiana al reflejo de la unidad de la Trinidad. Preguntémonos, ¿será que mi fe es reflejo del amor de la Trinidad? ¿O yo hago excepción de personas? ¿O yo juzgo a las personas? ¿O yo soy de los que rechazo y me aparto? ¿O yo soy de los que de una persona soy complicada para relacionarme con los demás? Eso es para ponernos a pensar. Eso es para poder comprender. Nosotros tenemos muchas veces, no, pensamos nosotros, pero no pensamos en los demás. Y todavía hay muchas personas que piensan eso. Yo no necesito de ir allá a mi comunidad. Yo no necesito de ir a esa iglesia. Yo no necesito participar con ellos, porque yo no lo necesito a ellos. Solamente necesito ¿a quién? A Dios. Pero el que cree en Dios tiene que vivir en comunidad. Yo les decía, yo le compartía a las personas, ¿para qué Jesús llamó a 12 discípulos? ¿Para que le hicieran de guardaespaldas? Yo no creo. Jesús llamó a sus discípulos para mostrarle la fe del Padre con la presencia del Espíritu, para que ellos vivieran ¿en qué? En comunidad. Jesús les enseñó una fe comunitaria, una fe que es familia, una fe que es amor. Y por eso les decía ahorita, el Padre es quien ama al Hijo, el Hijo es amado por el Padre, y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Esa es la relación familiar que existe en la Santísima Trinidad. No le echemos lógica a esto. Pongámosle corazón, amor y fe.
No le busquemos razones a esto, porque buscarle razones a esto es querer igualarnos a Dios. Pongámosle amor para que nuestra vida sea comunidad. Dios nos ama. Y cuando yo me refiero a Dios, me estoy refiriendo ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Cuando yo le digo a ti, Señor, me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Confesamos y profesamos nuestra fe. Y esa es la fe de la iglesia. Cuando profesamos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en su único Hijo, Jesucristo nuestro Señor, creemos en el Espíritu Santo. Los católicos profesamos una fe trinitaria. Pidámosle al Señor para que en esta solemnidad de la Santísima Trinidad arda nuestra fe, arda nuestro corazón, tengamos un deseo profundo de amar y servir al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya saben, no cometamos el error. Gloria al Padre, gloria al Hijo, no. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No cometamos, no dividamos, porque no son tres personas, son tres personas distintas, pero no trabajan individuales, una sola comunidad. Vamos a profesar juntos